Nos vamos a continuar la lección de los días viernes. Estamos estudiando Filipenses, ya vamos en el capítulo 3. Me gustaría decirles que hoy acabamos, pero no creo que sea posible. Sin embargo, vamos a tener una clase breve. Vamos a meditar unos poquitos versículos. Por el contenido que tiene Filipenses, es un poco extenso a veces, pero estos versículos pues son igual de importantes que todo lo que hemos estado estudiando. En esta ocasión estaremos retomando donde nos quedamos el viernes pasado, el verso número 15. El apóstol Pablo había mencionado en los versos anteriores de que él no pensaba haber ya alcanzado esa perfección a la cual se refiere como cristianos. Y una de las cosas que dicen, ni que no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. Entonces, hermanos, cuando leemos el verso número 15, pudiéramos llegar a pensar que estamos entrando como en algún conflicto. ¿Se está contradiciendo Pablo o qué está pasando? Cuando Pablo, hermanos, menciona aquí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Aquí, hermanos, estamos hablando de madurez espiritual. Aquí Pablo está hablando, hermanos, de todos aquellos hermanos filipenses que han pasado por pruebas, que han pasado por situaciones difíciles, porque ellos fueron los receptores de esta carta. Pablo sabe que con los hermanos filipenses hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos muy esforzados. En el capítulo 2, cuando habló acerca de tener el sentir que hay también en Cristo, mencionamos ahí a un hermano muy querido por Pablo, Epafrodito. Y hermanos, todo lo que vivió Epafrodito, pues es algo impresionante. Dice Pablo que estuvo expuesto a la muerte por el ministerio. Hablamos de Tito, hermanos, que iba a llegar después de que arreglaron unos asuntos con Pablo. Hablamos del mismo Pablo. Y Pablo está invitando a todos los hermanos a tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de hermanos maduros en la fe. Estamos hablando de hermanos que son conscientes de las luchas, de las debilidades, son hermanos capaces de poder ayudar también a otros, y Pablo se incluye, así que todos los que somos perfectos. Algo que nos menciona la Escritura, hermanos, hablando de madurez, hablando de perfección, es que la madurez, hermanos, no es exclusiva de unos cuantos. La madurez no debe ser exclusiva del predicador o de los ancianos o de los diáconos o de nada más de los evangelistas. La madurez es algo, hermanos, que está mencionando Pablo, que debe de llegar a todo cristiano, a todo aquel discípulo que inició su carrera como cristiano. Le va a llegar la madurez, le debe de llegar la madurez. Es algo que debemos de procurar en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, hermanos, en el verso 12 en adelante, mencionó Pablo esas palabras, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjense cómo lo está mencionando. A fin, con el propósito, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y menciona Pablo hasta que todos, fíjense, Pablo está hablando de que todos, no solamente los apóstoles, no solamente los profetas, no solo los evangelistas, ellos fueron los hombres indicados, los hombres idóneos que Cristo eligió, que Dios eligió para la edificación del cuerpo, para que todos crezcamos. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense hasta dónde quiere Dios, hermanos, que crezcamos, que llegue la madurez, que llegue la perfección, hermanos, en nuestro cristianismo. Estamos muy lejos de llegar a decir, hermanos, soy perfecto, soy maduro, porque nos falta mucho por aprender. Las pruebas, hermanos, del día a día nos van mostrando que siempre tenemos algo que aprender, que siempre tenemos algo que ejercitar.
que siempre tenemos algo que poner en práctica. Y Pablo estaba consciente de eso y quería ser conscientes a los hermanos filipenses de que ellos también pudieran avanzar en su cristianismo hacia esa madurez. Todo aquello que se ha logrado, hermanos, hablando de la madurez, consiste en una espiritualidad realista y activa. ¿Por qué realista? Porque nos ubica en cuáles son nuestras limitaciones, nuestras limitantes como cristianos, qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, pero habla en un término de que se tiene que activar, se tiene que poner en obra, en práctica. El término que usaban los perfeccionistas, a los que Pablo les está hablando en este momento, les está invitando a los hermanos filipenses a que ellos sigan adelante con esa madurez que tienen y que compartan también la inquietud que tienen de hablar acerca de las cosas de Dios. Nosotros, hermanos, es algo que yo creo que nos haría mucho bien poner en práctica las cosas que sabemos de Dios, las cosas que sabemos de Cristo y de su iglesia. Porque si hay algo que tenemos en nuestra mente, hermanos, es que queremos ir al cielo. Estamos conscientes de que no somos perfectos. Estamos conscientes de nuestras debilidades, estamos conscientes de nuestras luchas, estamos conscientes de nuestra falta de madurez, pero aún así queremos ir al cielo, ¿verdad? No conozco hasta ahorita ningún cristiano que se esfuerce en su vida espiritual y que no tenga el firme propósito de ir al cielo. Sin embargo, conozco a muchos cristianos que tienen una lucha del día a día y que a pesar de eso se esfuerzan por seguir adelante, hermanos. Pablo, Timoteo, Epafrodito, el carcelero, Lidia, los que estamos aquí, hermanos, seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No estoy diciendo que hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero seguimos luchando, hermano. Eso nos va a ayudar a alcanzar la perfección. No por nuestros méritos. Santiago habló de que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por el conocimiento. Porque si fuera por conocimiento, ¿cuántos eruditos fueran cristianos? Hay mucha gente estudiosa de la Biblia que no son cristianos. Y tenemos que entender esa parte, hermanos. Si buscamos el crecimiento espiritual es para ponerlo por obra. Si buscamos el aprendizaje es para ponerlo por obra. Eso nos compromete la Escritura. Pablo, hermanos, habló a los hermanos en Corinto, una congregación con muchos problemas, una iglesia, hermanos, llena de situaciones muy fuertes que hoy vemos, hermanos, en cualquier congregación. Pero fíjense lo que les dijo Pablo en el 14:20 de la primera carta de Corintios, dijo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es una invitación, hermanos, para nosotros. Maduros en la manera de pensar, maduros en la manera de actuar, que si queremos comportarnos como niños, que sea sin malicia, que sea, hermanos, sin buscar hacer daño, porque un niño, hermanos, jamás va a llevar una intención de ese tipo con nadie. El autor de los Hebreos mencionó en el capítulo 5, en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esa parte, hermanos, habla de la practicidad del cristianismo, perdón. Poner en práctica todo lo que sabemos, todo lo que escuchamos, todo lo que llegamos muchas veces, hermanos, a sabernos de memoria y que lo queremos aplicar para otros, pero que muchas veces en mi vida no aplica. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, hermanos, no vamos a engañar a nadie. Aquí nosotros estamos perfectamente ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Entonces significa, hermanos, que tenemos cierto grado de madurez. Podemos identificar perfectamente lo que es bueno y lo que es malo sin que nadie nos dé una advertencia de las cosas. Estamos hablando de cristianos maduros y no lo da el tiempo, Lo dan las situaciones que enfrentamos, hermanos, los problemas que llegamos a superar con ayuda de Dios porque no estamos solos y el conocimiento que vamos teniendo aplicándolo a la vida diaria, hermanos. Pablo, hermanos, habló de que cuando los hermanos empezaran a ser maduros, iban a evitar, hermanos, aquellas cuestiones que no les convienen. Si estaban teniendo algún sentimiento diferente a lo que era la palabra de Dios, aquí Pablo está usando estas palabras. Esto mismo sintamos, hablando de la madurez. Esto mismo sintamos, hablando, hermanos, del avance de la obra. Pero dice Pablo, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Y fíjense, hermanos, aquí es bien importante poder identificar esto, porque dice, y si otra cosa sentís. Si hubo algo en lo que Pablo se enfocó, hermanos, es que todos los hermanos sintieran lo mismo. Desde el capítulo 2, hermanos, de Filipenses, en el verso 2, dice, completad mi gozo. ¿De qué manera los cristianos filipenses iban a poder ayudar a Pablo a completar su gozo? Empezó a enumerar las cosas, sintiendo lo mismo. Pablo, ¿cómo podemos sentir lo mismo teniendo el mismo amor? Pablo, ¿cómo podemos sentir lo mismo estando unánimes? Pablo, ¿cómo podemos sentir lo mismo sintiendo una misma cosa? Cuando Pablo, hermanos, está hablando de a los hermanos filipenses, que si empezaban a sentir cosas diferentes, que si su modo de hacer benevolencia no era el correcto, que si su manera de ayudar no era la correcta, que si el objetivo al predicar no era el correcto, Pablo está diciendo, bueno, ahí se los va a revelar Dios. Pero fíjense, hermanos, todo esto Pablo lo va a aclarar más adelante y vamos a entender el por qué Pablo está diciendo esas palabras. Y si sienten otra cosa, eso se los va a revelar Dios. No podemos, hermanos, tener un sentir diferente. Pablo mencionó en el capítulo 2, en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál, Pablo? ¿El que hubo también? ¿En quién? En Cristo Jesús. No podemos llegar nosotros, hermanos, a imponer ideas, a imponer pensamientos, a imponer sentimientos dentro de la iglesia. Dice Pablo, si ustedes empiezan a sentir cosas diferentes, a pensar cosas diferentes, eso ya no está bien. Porque Pablo quiere que todos sintamos lo mismo, que todos tengamos el mismo amor, que estemos unánimes en cuanto a la fe y que tengamos el mismo afecto unos por otros. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Hasta cuándo va a llegar ese sentir? Hasta que tengamos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, no está diciendo Pablo aquí algo descabellado, algo exagerado. Pablo está invitando a los hermanos a que se centren en el capítulo 2, del verso 5 en adelante hasta el verso 11. Por eso es bien importante esa fracciones, esos fragmentos de lectura de la carta de Filipenses, hermanos. Esos versículos, márquelos, póngale marcatexto, subráyelos, porque es el sentir que debemos de tener nosotros como cristianos, el cual hubo en Pablo, en Timoteo, en Epafrodito. Y dice Pablo, hermanos, avanza en la lectura. En cada que está escribiendo, en el verso 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vuelve a insistir Pablo firmemente a que todos los cristianos filipenses y Pablo, y en la actualidad, hermanos, hoy nosotros, sintamos una misma cosa. Lo vital es vivir, hermanos, en base a la verdad.
hablando como cristianos. La verdad que ya hemos conocido, la que hemos escuchado, la verdad que hemos aceptado. El Señor Jesucristo, cuando oró al Padre, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Hablamos de una adoración espiritual, en espíritu y en verdad. Hablamos de una adoración, hermanos, que es que es lo que nosotros hemos reconocido, hermanos. Pero habla de regla, habla de instrucción. Lo que se traduce aquí, hermanos, como que sigamos fieles, no teniendo un sentido individual o individualista, ya que implica mantenerse en la línea junto con otros. Aquí, hermanos, nosotros como cristianos estamos para apoyarnos. Hoy, hermanos, hoy se necesita mucho el apoyo de los hermanos para continuar con la obra. Ya no está Pablo, ya no están los otros apóstoles, no tenemos profetas. Carecemos, hermanos, de predicadores. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, hermanos, no podemos estar esperando a que alguien más venga y haga la obra de Cristo. Pablo dijo, pero en aquello a que hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos avanzado, hermanos, de conocimiento, de crecimiento espiritual, de madurez, como lo mencionó Pablo? Tenemos que mantenernos en una línea y apoyarnos y avanzar y seguir juntos. Era uno de los éxitos, hermanos, del Imperio Romano. Hablando de estrategias militares. Formaban una barrera, los hombres más fuertes, los escudos más grandes, los más robustos, y formaban esa barrera. Y si uno avanzaba, avanzaban todos. No podía avanzar uno y los otros y otros quedarse atrás. Porque hacían frágil, hermanos, al batallón, al escuadrón. Todos los que iban en la línea de enfrente tenían que avanzar juntos. No podía avanzar más uno y el otro quedarse atrás. Dice Pablo, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Este mismo versículo, hermanos, en la versión del lenguaje sencillo dice, lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Cuando Pablo está diciendo, sintamos lo mismo, está invitando a respetar lo puro, lo santo, lo sagrado de la Escritura, porque viene de Dios. Todo esto, hermanos, tiene el propósito de que Pablo se ha dado cuenta que hay hermanos que no están siendo fieles, que no están siendo sinceros. Y aquí Pablo pues nos lanza esas palabras en el verso 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pero fíjense, no, Pablo no va solo en esa línea que les estoy mencionando. El ministerio de Pablo no va solo. Sí, Pablo viajó mucho, Pablo estableció muchas congregaciones, escribió muchas cartas, bautizó a algunos hermanos, sufrió mucho y nos narra muchas cosas Pablo. Pablo es un hermano que tenemos todos en alta estima. Y su trabajo, su obra como apóstol, como predicador, como maestro de gentiles, Pablo se atreve a decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo tiene el sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Y en ese capítulo 3 ya lo demostró, porque le dijo a aquellos hermanos que estaban judaizando, tienen de qué gloriarse. Dicen que ustedes son prosélitos, que ustedes fueron circuncidados. Espérense, yo más. Y empieza Pablo y les dice, yo fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. Y Pablo empieza a describir todo lo que es él. Pero dice Pablo, yo no me confío de eso. Yo me confío de Cristo. Si algo estoy haciendo, si algo he dejado atrás, es por servir a Dios, por servir a Cristo. Y si me esfuerzo es por servir a Cristo, no por quedar bien con nadie. Y dice Pablo, sean imitadores de mí. Pero dice Pablo, no vengo solo. Miren,
a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo ya había dicho esas palabras a los hermanos en Corinto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decir eso? Imítame a mí. Es algo serio, ¿verdad? Es algo que requiere, hermanos, primero conciencia de quiénes somos y, y una vida, hermanos, de perfección. Pablo había, hermanos, alcanzado esa madurez a base de tantas pruebas que llegaron a su vida, de tantos obstáculos, hermanos. Y Pablo, hermanos, los venció todos. No solo, porque el Señor estaba con él. Pablo no le daba miedo a la prisión, no le daba miedo que lo persiguieran, que lo apedrearan, que lo encarcelaran. A Pablo le daba miedo perder su ciudadanía celestial. Eso sí le daba miedo, hermanos. Fíjense, hermanos, hablando del trabajo que se hace en la iglesia, hablando de aquellos hermanos que procuran mantenerse ocupados en las cosas del Señor, Pablo lanza esta invitación a los hermanos de Tesalónica en el 5:12 en adelante. Y hoy es un buen momento, hermanos, para recordarla. Pablo con un ruego les dice a los hermanos de Tesalónica: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que no todos trabajan. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que sí están trabajando. ¿Qué quiere decir? Que no siempre se les da el reconocimiento que se les debe de dar. Hermanos, reconozcan a los que trabajan entre nosotros. Aquellos que nos presiden en el Señor. Los que están ahí amonestándonos. Dice, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y tened paz entre vosotros. Son aquellos hermanos que iban al lado de Pablo. Son aquellos hermanos que lucharon, hermanos, hombro con hombro con el apóstol Pablo. Y no se necesitaba ser anciano o predicador. Ahí está Epafrodito, hermanos. Un hermano que apoyó a Pablo, que expuso su vida hasta la muerte. Ahí está Timoteo, que estaba aprendiendo apenas, hermanos. Nosotros, hermanos, con la madurez que tenemos, con el conocimiento que tenemos, podemos hacer gran aportación para la obra. Pero todos juntos, hermanos. Por favor, hermanos, trabajemos en la obra del Señor. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos, hermanos. Acuérdense de aquellos siervos que mencionó Pablo en el capítulo 2. Habló de tener el sentir de Cristo, porque Cristo realizó la obra más grande, el sacrificio por toda la humanidad. Pablo mencionó, yo también tengo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí mencionó a Timoteo y ahí mencionó a Epafrodito. Hermanos, es importante. Es importante que nosotros nos involucremos también en las cosas del Señor. Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero presten la atención. Se miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuáles son los ejemplos que dio Pablo? Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito. Cualquiera, hermanos, que queramos seguir. Un buen ejemplo para nosotros. Y nos va a hacer bien. Nos va a ayudar, hermanos, a madurar. Entonces, hermanos, esto que está mencionando aquí Pablo tiene un propósito. Dice el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Pablo les dice, apóyense entre ustedes. Trabajen entre ustedes. Aquellos que son maduros hagan la línea de frente fuerte, sólida. Porque no todos trabajan en la iglesia. O no todos trabajan igual. Pero sí hay muchos, de los cuales ya les hablé anteriormente. Dice Pablo, y ahora se los escribo llorando. Piensen ustedes en aquel apóstol, encarcelado, tal vez solo, esperando un juicio, escribiendo con todo su amor para los hermanos filipenses y preocupado porque no todos están trabajando. Y dice Pablo, ahora se los digo llorando. Las lágrimas, hermanos, que derramó Pablo por el ministerio, por la obra, por los hermanos, lo que sufrió y lo que tuvo que soportar, por decir que era maduro, por todo lo que tuvo que aprender. Si hay muchos, acuérdense lo que hablamos, hermanos, en el 1:15. Dice Pablo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjense, hermanos, si otra cosa sentís, cuidado, ahí se les va a revelar Dios. Están predicando a Cristo, están haciendo la obra, pero no están unánimes, no están teniendo el mismo amor, no están sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el sentir? Envidia, contienda. Dice Pablo, los unos anuncian a Cristo por contención, y aquí lo dice de una manera más clara, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo, pensando perjudicar al apóstol Pablo. Y dice Pablo, ya se los escribí desde antes, y ahora se los vuelvo a escribir y se los digo llorando. Apóyense entre ustedes, ámense entre ustedes, apoyen la obra entre ustedes, fortalezcanse ustedes, maduren, crezcan. Porque todos aquellos que están predicando a Cristo por envidia, por contienda, no de buena voluntad, no sinceramente, los van a hacer pedazos. Fíjense, hermano. Ahora dice Pablo, se lo digo llorando. En el capítulo 3, hermanos, al inicio de este capítulo, en el verso 2 en adelante, Pablo lo describió de una manera bien clara y dijo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, hermanos, cómo los está describiendo Pablo. Y ahora dice, ya se los dije muchas veces, se los estoy diciendo llorando. Pablo no confiaba en su carne, porque nosotros no somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, perdón, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todos aquellos hermanos que andaban por ahí predicando a Cristo por envidia y por contienda, creían que era por su sabiduría, creían que era por sus obras. Dice Pablo, no. Yo que tengo de qué gloriarme en la carne, no confío en la carne. Yo me glorío en Cristo Jesús. Me glorío en mis afrentas, en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no estoy solo. Hay muchos hermanos que vienen respaldando el trabajo de Pablo. Los que lo apoyan económicamente, los que lo van a visitar a la cárcel, los que suplen su necesidad, los que le llevan el capote y los libros, los que envían las cartas, los que van a fortalecer a las congregaciones, los que le llevan razón de los hermanos a donde quiera que él está, los que oran por él. De muchas maneras, hermanos, de apoyar a los que están enfrente. Pablo nunca trabajó solo.
Y eso, hermanos, necesitamos ponerlo en práctica. Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Fíjense, hermanos, no están pensando en lo espiritual, no piensan en el bien de la iglesia, no piensan en ir al cielo, están pensando aquí, beneficiarse aquí, quedar bien aquí. Pablo dijo en Tesalonicenses, la segunda carta, en el 1:8, dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Pablo lo describió, cuyo Dios es el vientre. Tener algo como Dios, hermanos. Fíjense cómo está escrito, con D minúscula. Es todo aquello, hermanos, lo que sea de mucha importancia para nosotros y que nos puede dominar en vida. Hay quienes hacen de su Dios su trabajo, su dinero, su casa, su carro, tantas cosas, hermanos. Pero eso no los va a llevar a la eternidad. Dice aquí Pablo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Todos aquellos, hermanos, que no luchan, que no se esfuerzan, que no buscan las cosas de Dios o que no lo hacen sinceramente, ese es el destino del cual Pablo está hablando. Y a los hermanos de Galacia les dijo las siguientes palabras en el capítulo 6 del 7 en adelante. No os engañéis. Hermanos de Galacia, los quiero mucho. Hermanos de Galacia, los amo. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero fíjense, a diferencia del espiritual, a diferencia del maduro, a diferencia del que está trabajando en la obra, a diferencia del que se está esforzando y le está echando ganas a su cristianismo, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos de los cristianos que estamos aquí queremos ir al cielo? No os engañéis. Vamos a sembrar, hermanos, a lo espiritual. Vamos a involucrarnos en nuestra congregación. Vamos a ocuparnos, hermanos, de ayudar a nuestros hermanos que hacen la obra. Porque se necesita. Porque la obra es de Cristo. Y al que glorificamos es a Él. Hoy, hermanos, necesitamos continuar. Pensar en lo espiritual. Sembrar a lo espiritual. El castigo, hermanos, ya lo sabemos de antemano. Ya hay suficiente madurez entre nosotros. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere pasar la eternidad allá. En el lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. No lo preparó para el cristiano fiel. Pero si hay cristianos infieles, cristianos de doble cara, cristianos que no predican a Cristo correctamente, sino que lo hacen por envidia, por contienda, también van para allá. El verso 20, hermanos, Pablo lanza estas palabras, hermosas palabras. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, a pesar de lo que venga en nuestras vidas, vamos a poner nuestra mirada en el galardón. No somos ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos terrenales. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Pablo, hermanos, dijo esas palabras esperando que los hermanos filipenses pudieran entenderlas, darse cuenta de quién se estaban rodeando y qué era lo que estaban haciendo por su vida espiritual. Hoy, las mismas palabras, hermanos, son para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros aprenderlo y ponerlo a la práctica, ponerlo por obra. No va a ser fácil. Nos falta mucha madurez. Nos falta mucho para alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Pero vamos por buen camino. La cuestión, hermanos, es no aflojarle. Que no nos gane el mundo. Que no nos gane la tentación. Que nos gane, hermanos, nuestra vida espiritual. Gracias por su atención, mis hermanos. Dios los bendiga. Dejo de compartir pantalla y espero que si tienen alguna pregunta, comentario, algo que añadir, hermanos, con confianza. Pueden abrir sus micrófonos, hermanos. Dios los bendiga.